Buenas tardes a todos y todas. Una vez más, estamos de nuevo aquí en esta -1 que ya se está convirtiendo en un pequeño hogar, ¿no?, para las presentaciones de libros. Siempre digo lo mismo, pero es que de verdad lo siento de corazón. O sea, me parece fenomenal ver caras ya conocidas, gente que está siendo ya constante en estas presentaciones de libros, ver caras nuevas también me parece fenomenal y sobre todo ver que la sala se mantiene llena, ¿no? Y esto es la certificación de que efectivamente fue un acierto el plantearnos el presentar libros que estén de alguna forma novedades o investigaciones que consideramos que encajan perfectamente en lo que es la línea de Gogora en este momento, ¿no? Bueno, siempre hablo de la necesidad de la difusión, esas tres patas, la documentación. La documentación es fundamental, nosotros trabajamos mucho, no solamente el fondo documental, la biblioteca y todo lo que tenga que ver con la memoria y con la violencia política. También está la investigación, hoy traemos aquí a una investigadora, bueno, realmente traemos a dos investigadoras, pero hoy digamos que va a hablar de una investigación, dentro de unas semanas hablará la otra investigadora de su investigación, y es fundamental porque una mirada crítica y reflexiva al pasado requiere de rigor y por eso intentamos siempre traer aquí a gente que ha pasado su tiempo en los archivos, que ha pasado su tiempo en una reflexión crítica, y por supuesto está la divulgación. Luego toda esa investigación de alguna forma tiene que quedar plasmada. Nosotros hace poco decía, la memoria tiene que trascender de lo meramente conmemorativo y tiene que pasar a ser un acto social que cale, ¿eh? Tenemos que ser capaces de hacer acciones que sean capaces de calar en la sociedad y sobre todo en la gente más joven, ¿eh? Entonces, es también que se escriban los libros, pero es fundamental que se lean, ¿no? Para nosotros, encima esto es una especie de puesta no sé, una especie de inauguración de una nueva fase, una nueva etapa o una nueva línea que queremos abrir desde Gogora. Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, durante estos últimos 10 años y por razones obvias que a nadie se le escapan, ha centrado buena parte o casi toda su energía en unos tipos de violencia y unos tipos de víctimas muy concretos. Se lo merecían, lo necesitaban y desde luego vamos a seguir haciéndolo. Pero por otro lado también éramos conscientes de la necesidad de visibilizar otro tipo de violencias, de visibilizar otro tipo de represiones y, por supuesto, visibilizar y reconocer otro tipo de víctimas, ¿no? Entonces, por eso, con un libro como este que traemos aquí sobre el patronato de la protección de la mujer, que me ha parecido fenomenal, ¿no?, que tacharan lo de protección, porque, bueno, precisamente era lo que no había, ¿eh? Lo que queremos es, de alguna forma, comenzar a andar este camino, ¿no?, sobre otras formas de represión y de victimización. Sabéis, porque lo hemos hablado más de una ocasión aquí también, tenemos abierta una línea de investigación sobre la represión contra la diversidad sexual, ¿eh? En ese camino pues será la presentación que haremos con Andrea dentro de unas semanas. Y si la memoria es un constructo social, es algo que construimos entre nosotros, es fundamental también que cada generación o cada forma diferente, cada sensibilidad, cada ideología tenga una perspectiva y se haga sus propias preguntas al pasado. Yo creo que las preguntas que os hacéis las mujeres sobre vuestro pasado, sobre vuestra represión, sobre todo lo que fueron esas violencias, también tienen que tener su eco, tienen que tener su altavoz, y este camino que abrimos desde Gogora pues pretende hacer precisamente eso. Empezamos indagando sobre el patronato, ¿eh? Llegamos a Carmen. A través de ese camino, hoy en día estamos cada vez más convencidos de que es un paso, pero tenemos que seguir hablando sobre todo lo que fue el papel de la mujer en el franquismo, todo lo que fue aquel estrecho corsé, esa minoría de edad a la que se le condenó a la mujer durante tantas y tantas décadas. Y entonces, bueno, pues este primer paso, que lo damos con orgullo y esperamos que sea un largo y largo camino. Os voy a dejar, por un lado, con la autora, con Carmen Guillén, que es doctora en Historia Contemporánea y profesora del área de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina, que me ha encantado lo de Historia de la Ciencia, porque también, una vez más, una nueva forma de mirar a la historia, ¿no? Desde una perspectiva un poco diferente a las clásicas de la periodización, ¿no? Y por otro lado, Andrea Momoitio, que creo que todas la conocéis, periodista, licenciada en Periodismo por la UPV, autora de los ensayos de investigación Lunática y La reciente farsante, que os adelanto que dentro de unas semanas presentaremos aquí, y colaboradora habitual de Pícara Magazine, no tan habitual de Gogora, pero espero que también pase a serlo. Y yo no me voy a enrollar más, la palabra se la voy a dar a ellas y luego pues me gustaría que hubiera un debate entre todos, ¿no?, y todas. Claro que sí. Nada más, muchas gracias.
Eskerrik asko. Bueno, aupa, arratsaldeon. Hemos acordado, Carmen y yo, que vamos a hacer una intervención breve, unos 40-45 minutos como mucho, para que luego tengáis la oportunidad de hablar. Tenemos las dos la esperanza de que alguien del público pueda contarnos algo sobre qué pasó con el Patronato de Protección de la Mujer en Vizcaya, porque siendo como somos en Bilbao, pues es de las pocas provincias en las que no hay apenas nada investigado, se han abierto los archivos y se ha trabajado sobre esto en muchos territorios y en el País Vasco nada, muy poco, ¿no? Digo, joder, a ver si nos sale aquí la vena bilbaína y nos ponemos a investigar, a poner recursos y a trabajar para conocer lo que pasó en el patronato aquí, ¿no? Que ahora ya nos irá contando Carmen de qué hablamos, ¿no? Seguro que habéis oído alguna vez hablar de un patronato, ¿no? Los patronatos son organizaciones, grupos de personas que apoyan a instituciones, a algunas instituciones a cumplir sus objetivos, ¿no? Pues es muy habitual que los museos tengan un patronato, que una fundación tenga un patronato, las administraciones públicas puede que lo tengan en algunos casos, y durante la dictadura franquista era habitual también que hubiera patronatos que de alguna manera trabajaban por ayudar a cumplir los objetivos de diferentes organismos, ¿no? En concreto, el Patronato de Protección a la Mujer trabajaba de la mano del Ministerio de Justicia. Formaban parte de este grupo de personas, personas vinculadas al gobierno civil de cada territorio, a la sección femenina, personas también relacionadas con la Iglesia Católica, ¿no? Eran un grupo de personas que trabajaban en este organismo que dependía del Ministerio de Justicia y que Carmen nos contará más en detalle de qué se trataba. Es probable que muchas hayáis llegado aquí diciendo, José, yo nunca, qué raro, nunca he oído hablar de esto, qué tema más desconocido. Igual nunca habéis oído hablar del Patronato de Protección a la Mujer, pero seguro que a muchas os daba miedo cuando os decían como te portes muy mal vas a ir a las monjas. Entonces, seguro que aunque os parezca algo muy desconocido, según Carmen nos vaya contando, os daréis cuenta de que no es algo tan desconocido, ¿no? Que en realidad seguro que habéis oído hablar muchas historias relacionadas con el Patronato de Protección a la Mujer, aunque no la hayáis llamado hasta ahora así. Últimamente se está escribiendo mucho, se está hablando mucho sobre ello. Es verdad que si te pones a buscar y indagas un poquito en la bibliografía, Carmen y Consuelo García del CIF son las dos personas de referencia, todas las que hemos trabajado en torno al patronato, hemos bebido de sus trabajos, así que bueno, pues es un placer que Carmen esté aquí y que haya de alguna manera transformado esa tesis que publicó hace tantos años y que ha sido tan básica para que el resto podamos seguir indagando, pues que ahora tenga quizás un formato más accesible. Ongi etorri, Carmen, gracias. Me hace mucha ilusión, ya lo sabes, que estés aquí. Bueno, bienvenida. Yo también quería dar las gracias. Es que, ¿se oye esto? ¿Sí? ¿Me Yo oís? creo que sí. Sí. Bueno, quería dar las gracias, por supuesto, a Gogora y a la Sinsorga por organizar esta presentación aquí. Andrea, por aceptar hacer una presentación, que te encarguen hacer una presentación de un libro siempre es pues un marrón, porque te tienes que leer el libro y luego tienes que hacer interesante el libro a la gente que venga, y eso con un ensayo histórico no es fácil. Así que muchas gracias por aceptar la invitación, me hace mucha ilusión que sea ella mi interlocutora aquí. Nosotras nos conocimos en persona un 20 de noviembre. ¿No te acuerdas del día? Me acuerdo del día porque es una fecha muy significativa para el franquismo. Eso es como la oreja de Van Gogh, como la canción de la oreja de Van Gogh, ¿no? Exacto, no, eso era el 20 de 20 enero. de enero. Ah, qué pena. Habría sido muy bonito, joder, Carmen. Nada, no, nosotros fue el aniversario de la muerte de Franco. Claro, que estábamos en una mesa redonda hablando del Patronato de Protección a la Mujer en Madrid. Ese día nos conocimos y bueno, siempre que hemos tenido conversaciones siempre ha sido en torno al patronato. Así que una vez más estamos aquí para hablar de ese tema. Y muchas gracias también pues, a todas las personas que estáis hoy aquí. Antes estaba contándole a la gente de la organización que bueno, pues yo llevo los 12 últimos años de mi vida hablando del patronato sin parar, y en muchas ocasiones, sobre todo en los primeros años, cuando pues daba una charla o pues, una conferencia, lo que fuese, pues había 4 personas en el público y 2 eran mis padres. Entonces, también tener la perspectiva de todos estos años y ver cómo ha evolucionado la investigación del patronato, que cada vez somos más investigadoras y cada vez despierta más interés en la gente, pues me parece una cosa muy bonita. Así que muchas gracias por interesaros por un tema que para mí es fundamental y que ya pues es más parte de mi vida personal que académica o profesional. Así que muchas gracias. A ti. Te decía, ¿no? La primera tesis que se publicó sobre el patronato fue la tuya, eres como la voz probablemente más reconocida en este sentido, ¿no? Quizás al margen de las voces de las supervivientes que han ido publicando también libros con sus propios testimonios. Ahora estamos hablando mucho del patronato y está causando mucho interés, pero no era así cuando empezaste a publicar tú sobre esto.
¿Cómo te llegó el interés por este tema? ¿Fue pura casualidad y encontraste ahí una joya? Pues sí, fue una cosa así. Fíjate, yo estudié historia porque quería ser arqueóloga y me imaginaba descubriendo cosas en Egipto y bueno, pues ahora vivo en Albacete. O sea que la vida fue por otro camino, pero sí que al encontrar esto del patronato sí que sentí que había descubierto como una especie de tesoro, ¿no? Porque yo no me dirigí nunca directamente a esa institución, sino que apareció en mi vida. Yo había terminado la carrera de historia y me había especializado en un máster de historia contemporánea, me había especializado en franquismo y nunca había oído hablar del patronato ni de nada relacionado con eso. Entonces, mi interés era hacer una tesis doctoral sobre temas que, bueno, pues que a mí me interesaban y que yo consideraba que se habían trabajado poco en la carrera. Temas que tenían que ver con historia de la sexualidad, con marginalidad social, con perspectiva de género y, bueno, pues empecé a investigar sobre prostitución en el franquismo. Y con esas ideas, pues acudí al archivo y al empezar a buscar información sobre prostitución, empezaron a aparecerme un montón de referencias a esta institución, que con un poco de vergüenza le pregunté a mi directora de tesis, porque dije, igual esto es algo que yo debería saber y no sé. Y ella me dijo, pues mira, yo tampoco sé lo que es esto, vamos a buscar información sobre este organismo que debe estar forzosamente vinculado de alguna manera a la prostitución, porque todo nos aparece siempre como en, todo el rato en el archivo, y a ver qué nos encontramos. Y cuando fueron pasando los meses, incluso el primer año de la tesis, que es un año de acopio de fuentes, yo me volví loca buscando cualquier cosa que tuviese que ver con el Patronato de Protección a la Mujer, pero siempre con vistas a hacer un análisis de la prostitución. Y poco a poco me fui dando cuenta o conseguí dimensionar lo que era esta institución a nivel cronológico, a nivel geográfico. Dije, pero esto cómo puede haber acabado en el 85 y que nadie hable de esto, que ha tenido una extensión territorial enorme, que ha afectado a la vida de miles de mujeres. Y me pareció más interesante, en vez de estudiar la prostitución a través del patronato, hacer un estudio del patronato y a partir de ahí pues hablar de moralidad pública, de cómo el Estado interviene y aporta mucho dinero y muchos recursos para controlar el cuerpo y la conducta de las mujeres, porque al final es un organismo que está enfocado al control del cuerpo y de la conducta femenino. Entonces, eso fue un poco mi camino y, por supuesto, en ese camino me encontré con Consuelo, ¿no? Pues esta búsqueda inocente que hacemos siempre de cualquier cosa en Google, yo dije, a ver, no encuentro nada en los archivos, voy a buscar en Google. Y en Google salió Consuelo. Salió el primer libro que escribió Consuelo, quedé con ella en Barcelona en una cafetería, me dio un montón de información y como a todas las que nos hemos acercado a esta institución, me cogió de la mano y me ayudó y me sigue ayudando. Esta tarde estaba hablando con ella, quiero decir, al final esto es una cosa ya, como digo, muy, muy personal. Así que ese fue el camino, me encontró el patronato a mí, no yo a él. Tú has investigado la etapa franquista del patronato, ¿no? Del 41 al 85. Es heredera de Sí, instituciones de otro estilo. sí. Ponnos un poco en contexto. Sí, mira, el patronato es que nos sirve muy bien para hacer un análisis, ¿no? Que va del 41 ahí al 85 y tenemos una serie de fuentes y lo vinculamos al franquismo, pero para mí esta institución tiene un origen institucional en otros organismos, pero también tiene un origen en formato en otros fenómenos. Me explico. El patronato bebe de la estructura, de la organización, de las funciones y del personal de otra institución que se llamaba el Real Patronato para la Trata de Blancas, que surge a principios del siglo XX y que luego la Segunda República reconfigura de alguna manera, le da el nombre de Patronato de Protección a la Mujer, elimina la parte religiosa y pretende ser como una especie de organismo de promoción femenino, pero que tiene un recorrido tremendamente breve y del que realmente sabemos muy poco. Entonces, digamos que a nivel de organización, de estructura, de funcionamiento, de financiación, esa estructura bebe de ese primer organismo. Pero para mí realmente conecta con muchas formas de control femenino de siglos anteriores, de siglos XVII, XVIII, XIX, las casas de galera, las casas de arrepentida. Todo esto son instituciones que son exactamente iguales que el patronato. La diferencia es que no tienen una estructura estatal y no dependen de un organismo como es el Ministerio de Justicia, del que depende el patronato desde el 41 hasta el 85. Pero el formato, cómo se trata a las mujeres dentro, los motivos de internamiento, el hecho de que haya una mujer que sea como
disidente a nivel sexual, a nivel moral, que esté generando un problema en la sociedad, que esté generando cierta incomodidad y que la idea sea apartarla, porque es un problema individual, pero también es un problema colectivo, en la medida en que esa mujer puede ser contagiosa, ¿no? Que esa forma de pensar contagie a otras mujeres. Entonces, la solución es apartarla de la sociedad, institucionalizarla y, si me permitís, redimir y adoctrinarla, ¿no? Es decir, anestesiar su capacidad crítica, eliminar toda la forma que ella tiene de pensar y de entender el mundo e imbuirla dentro de una moral católica. Entonces, sí, el patronato empezó en el 41 y terminó en el 85, pero para mí conecta con formas de control femenino que tienen que ver con organismos y con instituciones casi siempre vinculados a la religión. Hablamos, ¿no? Depende del Ministerio de Justicia, el patronato no se organiza a nivel estatal, también había juntas provinciales, en algunos lugares juntas también locales, pero ¿quién ejecutaba las órdenes del patronato? Bueno, la ha explicado muy bien Andrea. Aquí hay como dos pilares fundamentales: el Estado a través del Ministerio de Justicia y la Iglesia a través de las congregaciones religiosas. Ese Ministerio de Justicia es el que dirige de facto la Junta Central, que tiene sede en Madrid y que se divide en una serie de juntas provinciales y que están configuradas por una suerte de élites sociales, políticas y económicas de cada provincia. Seguro que si alguien trabaja en la Junta de aquí, pues vais a reconocer los apellidos seguramente, ¿no? Igual que cuando yo trabajé la de Murcia o la de Albacete, son apellidos muy reconocidos y que están vinculados al poder en ese momento de la historia. Realmente estas juntas tenían una función organizativa, administrativa, burocrática, pues gestión económica, generar papeleo, expedientes, lo que sea. Pero el brazo ejecutor, como bien dice Andrea, eran las congregaciones religiosas. No se puede entender una institución como el Patronato de Protección a la Mujer sin vincularlo directamente a las congregaciones religiosas. Ellas fueron la columna vertebral, la clave de bóveda, o sea, todo el sistema de adoctrinamiento y de redención de la mujer estaba basado en la religión. Desde el primer momento, desde noviembre del 41, que es cuando surge esta institución, esas congregaciones religiosas, que ya tienen una experiencia muy larga en redención de la mujer, como hemos dicho, con esas casas de arrepentida o casas de galera, van a prestar pues, su infraestructura, material, personal, ¿no? Toda su arquitectura, todo el personal que ellas tienen a la causa del patronato. Y ellas son las que conviven con las jóvenes, ellas son las que imponen los castigos, las que las ponen a trabajar, las que las ponen a rezar. O sea que es imposible entender una institución de este tipo sin el vínculo directo y estrecho con esas congregaciones religiosas. Y luego para mí hay un tercer pilar no oficial, porque estos son los pilares oficiales, y para mí el tercer pilar es la sociedad. La sociedad ha asimilado tanto ese discurso moral del régimen que se convierte en un colaborador del patronato, y sabemos que muchos expedientes se inician porque son las familias las que están llevando a sus hijas. Están avergonzadas por cómo se están comportando, las están señalando en una localidad pequeña, en un pueblo, están hablando de ellas y están hablando de lo mal que han ejercido ellos como padres. Entonces, son ellos mismos las que las llevan para apartarlas de la sociedad, para que dejen de señalarlas. Entonces, creo que la sociedad ahí también es un pilar no oficial, pero sí fundamental en la organización y en el funcionamiento del patronato. Luego, otro ámbito que queda muy también todavía por investigar es lo que tiene que ver con todas las empresas que se lucraron del trabajo forzado de todas estas chavalas en un montón de centros, ¿no? Que trabajaban gratis para las órdenes religiosas. Sí, buena parte del tiempo de internamiento lo ocupaba el trabajo. Y hablamos de trabajo forzado en la medida en que bueno, pues todo el beneficio económico de esos trabajos forzados iba a parar a las congregaciones religiosas y no iba a parar a estas jóvenes. Ahora mismo hay un grupo de investigadoras muy amplio, un grupo de supervivientes muy amplio, y lo que estamos tratando de hacer entre todas es, bueno, pues tenemos una serie de demandas y entre ellas está investigar qué empresas estuvieron vinculadas al patronato. Tenemos nombres de algunas de ellas muy conocidas, por todo conocidas, pero tenemos que saber hasta qué punto sabían a quién le estaban encargando esos trabajos. Y luego otra de las grandes demandas es que esos años que estuvieron las jóvenes internadas, estas mujeres,
se les reconozcan como años cotizados, porque estuvieron trabajando. Entonces, bueno, la lista de demandas es muy larga, crear una comisión de investigación, apertura total de los archivos, que se incluyan los planes de estudio para que llegue a la población más joven, que se haga un banco de ADN para conectar a madres e hijos de bebés robados, pero una de esas, desde luego, es investigar ese tema específico de los trabajos forzados y que se les reconozca a estas mujeres los años trabajados. Decías que cuando empiezas a indagar en el patronato lo haces, ¿no?, buscando un poco, tratando de tirar del hilo de la prostitución. Sobre el papel es un organismo que tiene entre sus objetivos, ¿no?, de alguna manera reeducar a las mujeres que se prostituían. Entonces, luego cuando tenemos expedientes delante, prostitutas encontramos pocas, ¿no? Muy pocas. Es curioso porque realmente la justificación teórica del patronato es la prostitución. Igual que viene de esa estructura que hemos dicho, ese organismo que se llama Real Patronato de la Trata de Blancas, lo que sucede es que en los primeros años de posguerra, en un contexto pues de miseria, de hambre, muchas mujeres huérfanas, viudas, se ven abocadas a ejercer la prostitución como única vía para sobrevivir. Entonces hay un aumento de la prostitución, sobre todo clandestina, y también de menores de edad. Entonces el Estado, para controlar eso, genera dos instituciones. Una de ellas es el Patronato de Protección a la Mujer y la otra la Obra de Redención de Mujeres Caídas. Una es para mayores de edad y otra es para menores de edad. Entonces, sobre el papel, la justificación teórica es, pues eso, apartarlas del vicio, ¿no?, reeducarlas a la moral católica, habla de mujeres caídas como apelativo de prostituta, pero luego la realidad es que esa etiqueta de mujer caída se convierte en una etiqueta tremendamente amplia que puede recaer sobre cualquier mujer que no sea prostituta, sino que sea, bueno, que diverja del modelo de mujer ideal que el régimen, iba a decir ha diseñado, no, ha recuperado, porque el régimen no inventa un modelo de mujer, sino que lo recupera pues, de los modelos tradicionales y conservadores que la Segunda República había empezado a romper con un paquete legislativo muy, muy potente. Entonces, todo lo que no sea una mujer sumisa, abnegada, decente, que se circunscriba al ámbito del hogar, de la familia, de los cuidados, religiosa, enfocada a los hijos, a la familia, era un problema. Entonces tenemos motivos de internamiento pues tremendamente absurdos, desde suspira demasiado por los hombres. Mi favorito es, conoció a un músico de la comparsa de Marisol y se echó a perder. Paca siempre cuenta que la metieron por bailar rock and roll. Bueno, tenemos de todo, ¿no? Muchos expedientes de hace vida marital con un hombre y no están casados. Entonces a ella la privan de libertad y al hombre, por supuesto, no le pasa nada. Y muchos expedientes a veces simplemente se resolvían con la palabra inmoral, un concepto pues, que es tremendamente amplio y que quizá tiene más que ver con los ojos del que mira que de una propia actitud, ¿no? Entonces, bueno, pues esos motivos eran muy amplios y luego fueron cambiando también a final de la dictadura. Consuelo, pienso en Consuelo, ella entró porque fue a la manifestación por el asesinato de Salvador Puig Antich. Entonces su madre dijo, no puedo barajarla, pues la llevo al patronato. Entonces también, pues eso, disidencia política en un momento determinado delicado, pero en general cualquier tipo de disidencia de tipo sexual, homosexuales, disidencia de tipo moral, no acomodarse a ese corsé que habían diseñado para la conducta femenina y pues también en algunos casos esa disidencia política. Pero la realidad es que cualquier mujer es una institución transversal a cualquier clase y a cualquier condición. En las supervivientes tenemos mujeres como Consuelo, que venía de una familia muy conservadora, o Paca, que venía de una familia muy republicana, muy de izquierdas y que había tenido pues a su padre y a su hermano que habían sido represaliados, y su madre y su hermana decían, precisamente había calado también ese proceso represivo que por miedo la internaron. O sea que es transversal y que podía afectar a cualquier mujer. Que no encontremos muchos expedientes de prostitutas, no quiere decir que no fueran represaliadas durante estos años. Exacto. Encontramos más la represión a trabajadoras sexuales en expedientes de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, la que fue primero la Ley de Vagos y maleantes, Eso porque es. represión había para todos. Eso. O sea, eso, Bueno, no. había prisiones especiales para mujeres Sí. caídas, o sea, porque todo esto del contagio ellos lo tenían muy presente con esas teorías pseudocientíficas de Vallejo Nájera, lo del gen rojo y todo esto, ¿no? Entonces,
Es muy curioso porque en algunos documentos he encontrado que dicen, bueno, las presas políticas son rojas, pero por lo menos son morales. Entonces no las vamos a mezclar con las otras, con las prostitutas. Entonces hacían, igual que para los homosexuales, hacían cárceles para pasivos y activos. Y aquí hacían cárceles para prostitutas específicamente y luego estaban para las rojas, porque el tema del contagio lo llevaban muy por bandera. Sí, me ha venido a la cabeza en el libro de Tomasa Cuevas. Cuevas, también ella misma hace comentarios sobre que no Sí, le sí, gusta sí. nada que la pongan con prostitutas en la Sí. cárcel y cuenta y confiesa que se chivó a las carceleras de que había dos enrollándose en una Sí, celda. Y sí, dice, sí. uy, Tomasa, eso no me ha gustado Tomasa, ni que nada. llama delaciones. No. Sí, esa distinción tremenda. Sí, Bueno, hemos nombrado varias supervivientes, ¿no? sí, Hemos dicho muchas veces Consuelo, hablamos de Consuelo García del Cid, es como sí, la persona que referente. más ha escrito todo esto. Ahí tenéis también el libro de otra mujer que se llama Paca, Fátima, que estuvo de aquí de Bilbo, también ha escrito sus propias Ujú. memorias, algunas más ficcionadas, otras menos, Sí, pero bueno, hay varios libros últimamente que se están publicando con ujú. diferentes testimonios. Sin embargo, sabemos que estamos ante el encierro, ¿no?, de miles de mujeres durante muchísimos años y el número de supervivientes que conocemos sigue siendo muy pequeño, ¿no? Sí, Es verdad que cada vez se conocen más, pero sigue habiendo miles y miles y miles que bueno, no hay manera de contactar bueno, con ellas, ¿no? Mi experiencia, que no sé si la compartirás en algún momento, que a raíz de ver expedientes he contactado con alguna de ellas. Normalmente hay dos razones por las que no quieran hablar, ¿no? Una es que les da mucho apuro, sí, les da mucha vergüenza, no aquello, uf, yo no quiero saber, ¿no? Bueno, no, a mi madre me metí allí, pero fue solo un tiempo. Y otras muchas ni siquiera saben lo que es el sí, patronato. eso Les es. dices, oye, mira, es que investigo el patronato, he encontrado un expediente, me gustaría hablar contigo de tu experiencia. ¿Patronato eso qué es? No, no, Mm. yo estuve con las monjas, yo estuve con las Sí, oblatas. sí, sí. En realidad, todo este entramado institucional no era siempre tan conocido para las Ujú. supervivientes, ¿no? Entonces también eso está dificultando ahora que podamos acercarnos a muchas Sí, de ellas. comparto totalmente esas dos razones. La primera tiene que ver con sentimientos de culpa, de estigma, de revictimización, ¿no? Pensar que si vas a contar eso, te pueden decir, bueno, si te metieron ahí por algo sería, ¿no? Creo que el número de mujeres que están saliendo ahora es cada vez más grande porque hay una especie de efecto llamada, ¿no? Cuando sale un reportaje por televisión, radio, prensa o sale un libro, lo que sea, em, ellas escuchan esa historia y ven que su relato personal concuerda con lo que otras mujeres están contando, ¿no? Ya no es una cosa individual, sino que es un proceso colectivo y tú encuentras un espacio de seguridad para contar algo que a lo mejor no habías contado ni a tu marido, ni a tus hijos, ni a tu hija, no habías tenido la confianza para hablar de eso con nadie. Entonces encuentran ese lugar. Otras veces ni siquiera en este efecto llamada esas mujeres entran, no quieren contarlo o siguen sintiendo que eso es una parte de su historia que han borrado, que han olvidado y que no quieren participar de todo este proceso. Hace poco que hubo un reconocimiento por parte del Estado de estas mujeres como víctimas de la represión, muchas quisieron tener ese certificado, pero no quisieron que se nombrara, que dijéramos su nombre, ni subir a recoger ese diploma, ¿no? Era como algo para ellas personal, que era como un reconocimiento simbólico, pero querían continuar en el anonimato, ni quieren hacer entrevistas, ni nada. Es como un proceso íntimo y hay que respetarlo. Y luego esa segunda cuestión que apuntaba Andrea es que esta cosa del patronato de protección a la mujer es que no era tan conocido como supraestructura, ¿no? Yo creo que eso también tiene que ver mucho con el hecho de que durase tanto tiempo, ¿no? La gente no señaló el patronato como un exceso del franquismo que hubiese que desarticular porque esa estructura no era tan conocida y lo que se conocía era pues que en tu ciudad había unas monjas que estaban ahí, que cuidaban a unas muchachas y ya está, y no se cuestionaba la metodología que había dentro, no se entendía como un aparato represivo, como un aparato de control, simplemente formaba parte de ese paisaje social y cultural de España porque ya estaban antes del franquismo. Entonces, no, digamos que en ese proceso de transición que se fue desarticulando paulatinamente todos esos mecanismos del franquismo, no entró en esa lista de cosas que tengamos que hacer, ¿no? Y el final fue por la puerta de atrás, con una ley de presupuestos, no fue producto de
una reflexión política ni social, simplemente se le eliminó la partida presupuestaria y en esos centros se fueron incorporando a profesionales, asistentes sociales, en detrimento de las religiosas. Pero fue todo como una cosa opaca. Entonces muchas mujeres no vinculan su experiencia personal con esta cosa del patronato, hasta que tú le vas diciendo, bueno, pues a lo mejor el centro donde estuviste, tal, pero desde luego seguimos teniendo una desproporción muy grande entre el número de mujeres que creemos que hubo, porque como no tenemos acceso a buena parte de los expedientes, mucha documentación se perdió, tenemos un agujero negro enorme, pero según los cálculos que tenemos, sigue habiendo una desproporción muy grande entre el número de mujeres y número de supervivientes. Has nombrado a los centros, había centros distintos, ¿no? Yo Ujú. creo que uno de los cuadros más conocidos sobre los tipos de centros lo hiciste tú para tu tesis, ¿no? Y lo tenemos todas ahí de chuleta para seguir indagando. Cuéntanos, porque no eran todos centros solo del patronato, había Ujú. mixtos, había algunos en los que salían a Sí, trabajar, otros no. mira, desde el punto de vista económico había 3 tipos de centros: los oficiales, que eran, digamos, solamente los que bebían económicamente únicamente del patronato, y luego estaban los colaboradores y auxiliares. Eran centros que ya existían previamente, regentados por congregaciones religiosas, y parte de ese centro se cedía a la causa del patronato, ¿no? Entonces había pues esas 3 tipologías desde el punto de vista económico. Y luego desde el punto de vista más de cómo estaban regidos, había también 3 tipos de centro. Cuando una mujer era detenida o denunciada por la familia o llevada a un centro, lo habitual era que el primer paso era llevarlas a un centro que se llamaban COCs, Centros de Observación y Clasificación. Ahí se le hacían varias pruebas para ver el grado de peligrosidad desde el punto de vista moral y ahí decidir a qué tipo de centro las llevaban. La primera prueba que le hacían era una prueba ginecológica para ver si eran completas o incompletas, esto es, si eran vírgenes o no. Esto iba a determinar en buena medida a qué tipo de centro iban a ir, porque claro, si era incompleta era más peligrosa. Luego había otras 2 pruebas, una se llamaba el reloj moral, era un circulito dividido en quesitos y cada uno de los quesitos estaba asociado a una pregunta. Y en función de la respuesta de la joven, si era más moral, pues se coloreaba en azul, y si era más inmoral, en rojo, ¿no? De forma que tú, pues, de un vistazo vieses cómo de peligrosa era. Y lo último, se le hacía un test de inteligencia para determinar su capacidad intelectual y, bueno, pues muchos de los expedientes acaban con palabras como imbécil, oligofrénica, subnormal. Son palabras que hoy hemos resignificado como insultos, pero que en ese momento eran categorías psiquiátricas de la época y hablaban de coeficientes intelectuales muy bajos que poco o nada tenían que ver con la realidad, sobre todo en el número tan grande que hemos encontrado. Aquí lo que se trataba era de hacer como equiparar una anomalía de tipo moral con una anomalía de tipo intelectual y que de alguna forma justificase el encierro. Entonces, una vez que le hacían esas 3 pruebas, todo esto tardaban aproximadamente entre 7 y 10 días, determinaban a dónde iba a parar esa mujer. Podía ir a centros de reforma, de rehabilitación o a centros maternales. Los primeros eran pues, reformatorios, privación de libertad, una cárcel. A todas luces era una cárcel, incluso algunos centros tenían rejas en las ventanas, o sea, estamos hablando de, incluso desde el punto de vista arquitectónico, de una cárcel con salas que las religiosas llamaban de catarsis y reflexión, que no dejaban de ser salas de aislamiento para castigos, o sea, un sistema penitenciario. Luego había esos centros de rehabilitación que era para pues, las menos peligrosas o como un paso intermedio entre las que salían de reformatorio para que no salieran directamente a la cárcel, ¿no? Para que sea como un proceso paulatino. Eran centros donde ellas podían salir a trabajar, pero regresaban por la noche, eran hogares taller o trabajaban dentro, eran centros más laxos. Y en último lugar estaban los centros maternales, donde evidentemente pues, iban las mujeres que estaban embarazadas fuera del matrimonio, donde seguramente pues, se cometieron pues, los daños más graves dentro de esta institución, las violaciones más sistemáticas a los derechos humanos que tienen que ver con las adopciones forzadas y el robo de bebés, que es un tema que se ha trabajado tradicionalmente más y que está vinculado al patronato, pero no solo al patronato, sino que se producía en otros espacios también, pero también dentro de la institución. Así que ese era un poco el mapa de tipologías de centro.
nombrabas la psiquiatría, también, ¿no? En el caso de los expedientes de lesbianas, muchos de ellos acaban con la petición de un traslado a un centro psiquiátrico. Sí. Cosa que ahí dificulta mucho, y ahora entraremos ahí, el acceso a las fuentes, ¿no? Si ya es difícil acceder a las fuentes relacionadas con el patronato, como quieras acceder a documentación médica o relacionada con una institución psiquiátrica, es imposible, ¿no? Y de hecho esto nos está pasando, que está siendo muy difícil seguir el rastro de las mujeres que fueron encerradas por ser lesbianas. Sí, es uno de los temas que yo creo que tenemos todavía ese agujero negro dentro de las investigaciones del patronato. Esto ha intentado ser como un libro más o menos general, que dé como una base sobre lo que es, pero sigue habiendo todavía muchas líneas de investigación y tenemos mucha gente joven que está haciendo trabajos fin de grado, fin de máster y que están trabajando todavía huecos que siguen quedando. Tú misma decías, pues aquí falta hacer un estudio de la Junta Provincial y, por supuesto, el tema de las lesbianas es una tarea que tenemos pendiente, pero que hay un problema con las fuentes importante. Y efectivamente, las lesbianas era algo que el régimen no podía entender, porque la sexualidad femenina era algo amenazante en sí mismo. Entonces, Vallejo Nájera ya contaba que la mujer no tiene deseo sexual, que no tiene placer y que las que lo tienen es algo anómalo, incluso patológico. Entonces, una mujer que tuviese deseo sexual y placer sexual y que encima lo resolviera con otra mujer, eso ya era como el acabose. Eso ya no lo podían entender. Entonces la psiquiatrizaban. Tenían convenios con algunos psiquiátricos, algunos muy conocidos, como el de Cienpozuelos, donde había alas especiales solamente para las derivadas del patronato. Y aquí también pues, se produjeron pues, tratamientos como los que se producían a las personas homosexuales, como puede ser el electroshock, pero es de lo que menos tenemos documentado, lamentablemente. Sí, hay un testimonio de Guillermo Rendueles, psiquiatra, que cuenta un poco su experiencia trabajando en Cienpozuelos, cuenta que había un pabellón al que llamaban el de las patronatas, y narra también cómo tanto él como algún otro psiquiatra ayudaron a escapar a algunas, ¿no? Porque tenían claro que no había ningún problema psiquiátrico que tratar allí, ¿no? Pero más allá del testimonio de Guillermo, que tampoco yo creo que tiene muchas ganas de contar cómo ayuda a fugarse a gente, no sabemos mucho más. Pero en general, y en tu libro hay un capítulo dedicado a ello, hay un problema con las fuentes tremendo. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué se moja y se quema todo? Mira, los historiadores y historiadoras, para hacer historia necesitamos fuentes. Necesitamos que exista la fuente, que se haya conservado y que sea accesible. Y en el patronato tenemos problemas con las tres cosas. Cuando yo empecé a tirar de ese hilo para hacer la tesis doctoral, pues recorrí un periplo que parecía lógico, donde acudí pues, a los archivos donde debía haber transferido esa documentación, como el Archivo General de la Administración, por ejemplo. No encontré nada, fui dando vueltas por diferentes archivos y al final acabé en el archivo del Ministerio de Seguridad Social. Me dijeron que ahí habían trasladado toda la documentación de la Junta Central, que como hemos dicho era pues, de alguna manera el corazón de la institución. Y allí llegaron 1.183 cajas de documentación. Yo recuerdo el día que recibí ese correo que dije, 7 tesis hago aquí, madre mía, esto es increíble, el paraíso para un historiador. 1.183 cajas, todavía estaría revisándolas. Pero había habido una inundación en los años 90 y hoy en día solamente se conservan 31 de 1.183. Entonces, podéis imaginar que eso significa que cuando nos acercamos a esta institución nos acercamos sabiendo que siempre va a haber pues, un vacío y un agujero negro enorme que lamentablemente nunca vamos a poder suplir. La buena noticia es que el franquismo era tremendamente burocrático y como esta institución hemos dicho que se dividía en juntas provinciales, cada junta pues generó documentación propia. Luego también tenemos datos de hemeroteca, memorias. Ellos cada año, a veces cada 2 años, a veces cada quinquenio, publicaban unas memorias donde no solamente contaban números de internamiento, número de centros, hablaban también de la moralidad pública. Son unos documentos muy jugosos para hacer un análisis de cómo el Estado entendía la moralidad pública, que para sorpresa de nadie era a través del cuerpo femenino. Todos los indicadores sobre moralidad tienen que ver con que número de embarazos, número de mujeres que se dedican a la prostitución, trabajo femenino, todo lo que tuviese que ver con el cuerpo de la mujer estaba vinculado a la moralidad. Y luego, pues el siguiente problema que tenemos, más allá de que, vale, pues tenemos un vacío documental enorme, pero hay otra documentación, pero esa documentación está atravesada por la Ley de Protección de Datos.
esa ley de protección de datos es ambigua en ciertos puntos y eso significa que muchas veces dependemos pues de la simpatía del archivero o archivera, del director o directora de archivo. Es su decisión y yo me he encontrado que la misma documentación, porque al final el cuadro de clasificación es igual, ¿no? Todas las juntas provinciales conservaron más o menos la misma documentación, correspondencia, expedientes, memoria, lista de bienes muebles e inmuebles. Pues en algunos archivos me dejan consultarlo todo, en otros me dejan consultar una parte y en otros no me dejan consultar nada. Entonces, pues seguimos teniendo ciertos problemas para cubrir los huecos que siguen faltando. En el 85 desaparece el patronato, ya has explicado que no fue un cierre a bombo y platillo, ni muchísimo menos, y tuvo mucho que ver con un hecho muy trágico, Sí. con la muerte de Inmaculada Valderrama, que acaba de publicar Libros del CAU, un libro específico sobre esta mujer. Para quien no conozca a Inmaculada, ¿nos la presentas? Sí. Mira, Inmaculada Valderrama fallece en circunstancias muy extrañas. Aparece muerta un día en ropa interior con una sábana colgada por la ventana, pero todo era muy raro porque si tú te vas a fugar con una sábana, pues no lo haces en ropa interior y descalza, ¿no? Circunstancias un poco extrañas. Y aparece fallecida en un reformatorio de San Fernando de Henares. Este era de los reformatorios más temidos, porque dentro de toda esta tipología de centros, pues también había centros más duros donde a las propias mujeres las amenazaban de, pues te voy a llevar a San Fernando de Henares o Baeza, que eran un poco los más duros. Entonces ella aparece muerta ahí y claro, estamos en el año 1983. Eso significa que bueno, ya tenemos libertad de prensa, estamos en un país democrático. Esto sale a la luz en prensa y además se forma un revuelo bastante importante en esa localidad, en San Fernando de Henares. La gente sale a la calle, empieza a hacer pintas en la fachada que pone el reformatorio mata, el alcalde quiere entrar a ese reformatorio, la congregación religiosa no le deja entrar, tienen que acudir al presidente del Consejo Superior de Menores, Enrique Miret, para que les dé permiso, consiguen a los 2 días entrar, entran, ven las condiciones de vida de las jóvenes les cuentan cómo están, ven esas salas de aislamiento, y entonces todo esto produce cierto impacto, en prensa vuelve a salir a los 2 o 3 días un titular muy revelador que dice una situación digna de las novelas de Dickens. Así es como resume la visita el alcalde de esa localidad al centro de San Fernando de Henares. Y entonces todo esto revierte en que poco a poco se van dando ciertos pasos para que en el 85, esto es finales del 83, en el año 85, la ley de presupuestos elimine la partida presupuestaria para el patronato de protección a la mujer. Había habido algún intento anterior de desarticular el organismo, pero realmente la muerte de Inmaculada Valderrama es un poco el catalizador que hace que el patronato por fin desaparezca. Y para acabar, y dar paso a que preguntéis el resto, ¿qué queda de todo esto? ¿Te refieres a de este tipo de pensamiento? De este tipo de pensamiento y se desarticula este organismo, pero muchas de sus piezas bueno, se deshace un puzzle, pero con esas piezas se puede montar otro, ¿no? Sí, eso es. Varias piezas. Por un lado, congregaciones religiosas. Las congregaciones religiosas siguen teniendo presencia y siguen estando vinculadas a cuestiones que tienen que ver con materia de mujer. Hay congregaciones que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género, con mujeres víctimas de trata, con mujeres embarazadas y que siguen teniendo subvención por parte del Estado. Evidentemente, la metodología, entiendo que es distinta, pero se les sigue premiando sin haber hecho un acto sincero de reparación hacia estas mujeres, sin haber cedido los expedientes que tienen. Entonces sigue habiendo como una tensión con esa cuestión. Y para mí, la otra pieza del puzzle son los discursos. Todo esto, el cimiento de una estructura así son los discursos sobre género. El primer capítulo del libro es sobre contexto y yo digo, antes de explicar el patronato, tengo que explicar el mundo que lo hizo posible. Para que exista una institución así, tiene que existir una sociedad y un mundo que lo sostenga. Y ese discurso tiene que ver con que la sexualidad femenina esté controlada, con que la sumisión femenina se vea como un valor positivo, con que la mujer trabaje en el hogar. Y esos discursos no han terminado de desaparecer nunca y ahora tenemos como cierto repunte.
y es peligrosamente fácil encontrar en redes sociales personas que tienen altavoces más o menos amplios de difusión hablando de mujeres de alto valor y vinculando ese alto valor a que han tenido pocas parejas sexuales o que la virginidad sigue siendo un valor para, o una cualidad a tener en cuenta cuando estás buscando pareja, discursos que hablan de la sumisión femenina como algo positivo. Entonces creo que es importante seguir hablando de estas cuestiones para darnos cuenta de que esos discursos tienen un origen, son discursos siempre construidos, que esta idea de que es lo natural o lo biológico es muy peligrosa y también se está tratando de hacer una recuperación de ese discurso y sobre todo para tener muy presente que los derechos son algo que cuesta mucho conseguir y muy poco perder, ¿no? Y que si seguimos alimentando y echando gasolina a esos discursos pueden sentar las bases para un cambio social y un cambio en ciertos derechos. Así que creo que es importante hablar del pasado para tenerlo presente. Ujú. Pues os toca, a ver. Galdera, ¿cuál? Sí, eso que os toca. Está aquí el micro. Sí. Por ahí. A ver, mira. Con este. ¿Cuándo se les daba el alta? Quiero decir, cuando superaban un programa académico, se les hacían las pruebas, ya te has redimido. Mira, había varias formas de salir. Una era que cumpliese la mayoría de edad. Ahí, en muchos casos, era cuando salían. Otra, cuando conseguían casarse. Muchas de ellas se fugaban y en esas fugas intentaban encontrar a alguien para poder casarse y huir. En algunos casos también la vida religiosa era una vía. Claro, hay que pensar que una buena mujer o era monja o era esposa. Entonces esos dos caminos cuando los conseguías podías salir. No había mucha más alternativa. Y en otros casos era un proceso paulatino, como he comentado, estaban en un reformatorio que era de estos de privación de libertad. Cuando ellas consideraban que el comportamiento era adecuado, entonces podían pasar a un centro que era más laxo. Normalmente le buscaban algunos trabajos que ella llamaban vinculados a la mujer, como pues servir en una casa o algo así, y cuando conseguían salir, entonces había una celadora o visitadora social, que era un cuerpo específico dentro del organismo que formaban ellas mismas, que las visitaba primero semanalmente y luego mensualmente, ¿no? Como una especie de libertad vigilada, ¿no? Todo el sistema era puramente penitenciario para controlar que esa mujer estuviese completamente reintegrada con los valores morales. Entonces, la verdad es que la mayoría de mujeres a las que tenemos hoy sus testimonios son mujeres que se fugaron y que se casaron de una manera más o menos atropellada o se quedaron embarazadas para poder salir de ahí, pero esas eran más o menos las vías para que les dieran el alta. Por aquí atrás creo que había. Pregunta, sí. Opa. Hola. A ver, yo quería preguntar dos cosas. Primero, aquí en Vizcaya, Araba, Guipúzcoa, Nafarroa, ¿qué centros, o si conocéis algún centro donde se hacía este tipo de cosas? Y luego, ¿cómo valoras tú en que esto se acabó teóricamente en el 85, 10 años después de la muerte de Franco, y todo, y que se haya empezado a medio conocer en este momento? O sea, estamos en el año 26, bueno, del 25-24 ahí empezó. Sí. Pero eso, ¿cómo lo valoras? Vale. Es que de casco, Carmen. Vale, empiezo por esa pregunta y la otra se la voy a dejar a lo mejor un poco a Andrea, que igual te contesta mejor que yo a los centros concretos de aquí. Mira, yo creo que el hecho de que no se haya hablado del patronato hasta hace relativamente poco tiene que ver con tres cosas. Dos de ellas ya la hemos mencionado. Primero, que nos ha costado mucho hacer estudios históricos como este o como el de otras compañeras por ese vacío documental, ¿no? El vacío documental era una puerta casi que infranqueable para poder llegar a analizar esto, porque para divulgarlo primero hay que hacer primero un estudio histórico, luego tratar de llegar a la población. En segundo lugar, que ya lo hemos mencionado también, el silencio de las supervivientes. Yo creo que el hecho de que desde hace 2 o 3 años tengamos un grupo muy numeroso significa que tenemos muchas voces y que están contándolo mucho en muchos sitios. Y eso está
dando lugar a que tenemos pues, un momento de efervescencia del patronato, que no sucedía hasta hace unos años. Y en último lugar, que esto igual es un poco más abstracto, pero creo que también es un motivo de peso, creo que cuando empezamos a analizar la represión franquista desde la historia, pero también desde el punto de vista social, y empezamos a configurar la idea de qué fue la represión y quiénes fueron los represaliados, empezamos a pensar y analizar las formas más contundentes que tuvo el Estado franquista de imponerse en el poder. Fusilamientos, cárcel, exilio, depuración de funcionariado. De ahí se hicieron un montón de estudios. Y además estudios con una orientación muy cuantitativa y muy masculina, ¿no? La idea del represaliado era una idea del represaliado masculino. El siguiente paso que damos es incorporar a las mujeres a esos tipos de represión, porque sabemos que también hubo encarceladas, fusiladas, depuradas, exiliadas. Y creo que ahora estamos en un tercer paso, que es asumir que hubo una represión específica y simbólica y concreta que tenía que ver con el control del cuerpo y la conducta de la mujer. Una represión política para la mujer, pero hubo también una represión sexuada por el hecho de ser mujer. Y para mí el máximo exponente de esa represión es esta institución. Entonces, creo que ahora mismo todas las piezas del puzzle están encajando, ¿no? Tenemos muchas mujeres que están hablando de su experiencia. Estamos intentando sortear todos los problemas que nos da la documentación y estamos poniendo encima de la mesa esa represión sexuada. Entonces, creo que por eso ahora es un momento sano para poder hablar del patronato y por eso está teniendo presencia pues, social y mediática y también, esperemos, política. Más o menos. Y no sé si Andrea tiene un poquito más. Estaba buscando, ahora los leo los que tengo identificados, pero yo quería añadir también, o sea, que los procesos de memoria a veces son de ida y vuelta, ¿no? Porque, por ejemplo, el movimiento feminista de los 70 sí habló del patronato. Sí. La revista Vindicación Feminista y Sí, otras revistas en las jornadas feministas de Leioa, de Barcelona en el 76, esos primeros años del movimiento feminista hablaban y denunciaban el patronato, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé por qué a veces no hay como unos temas que se visibilizan, quedan sepultados, vuelven a salir, ¿no? Quizás vuelva a pasar con el patronato en un tiempo, ¿no? Igual dentro de varias generaciones hay alguien que vuelva a rescatarlo, ¿no? Parece que esos caminos a veces son de ida y vuelta y no sé por qué, ¿no? Pero si visitas la prensa feminista del feminismo autónomo de los años 70, hablaban del patronato y lo denunciaban. Sí, pero yo creo que eso precisamente era como un nicho. Algo muy concreto. Claro, era algo muy concreto. En los años 70 ese movimiento feminista llegaba a un grupo de población, entonces ahora creo que es algo más transversal. Y estaba buscando aquí en el móvil las que tengo identificadas de Vizcaya. Estaba, por ejemplo, aquí en Bilbao, el Colegio Interno de las Adoratrices, en la calle Zabalbide 53, el Mater Misericordiae, San Agustín 7, RR María Juana Coeli, en Begoña, Amor Misericordioso también en Zabalburu, estos estaban en San Agustín y en Zabalburu también, y Refugio Nuestra Señora de la Caridad y El Buen Pastor. Son las que yo he identificado en Bilbo. Puede que haya más, pero y es solo en Bilbo. ¿Tenemos más preguntas? ¿Sabéis quién era la directora de honor del patronato? Carmen Polo. Carmen Polo. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. La sección femenina sí que estaba en el ajo, pertenecían, ¿no? Formaban parte. Pero yo que últimamente he estado investigando bastante la sección femenina, yo creo que participaban de una manera muy simbólica. Es una presencia testimonial, sí. Es curioso porque en las juntas era todo un poder masculino, ¿no? Estaban todo configurado casi que por hombres y la única presencia que tenía la mujer era de sección femenina, pero poco más. Pero es raro que no estuvieran ahí más presentes, ¿no? Con lo que les gustaba, a ella la represión, ¿no? Es curioso que sí, del adoctrinamiento, al final sí, pero es una presencia simbólica. Parece eso, ¿no? Más simbólica que otra cosa. Bueno, no, simplemente gracias. Yo creo que ahora han empezado a preguntar ellas a nosotros, por eso, por si acaso, voy a parar, no voy a ser que quedemos mal en la foto. Ahora, como siempre, tenemos un pequeño lunch, que no es un capricho, yo siempre me gusta decirlo. Posiblemente algunas de vosotros os habéis quedado con ganas de hablar directamente con ellas. Ahora es la oportunidad para podernos conocer, para poder estar un rato ahí hablando y de una forma más cercana y con menos apuro al miedo escénico de tener que levantar el micrófono. Y ha venido Anti Liburudenda bueno, por supuesto. Por supuesto. Vamos a poner aquí una mesita para que pueda firmar quien quiera. Vale, pues nada más y muchas gracias. Yo creo que un aplauso.
Creo que han salido más o menos todos los temas, ¿no? superbién. Creo que no me he dejado nada.